Bueno, en esta ocasión no les he traído un solucionario de exámenes, sino más bien que quisiera empezar una nueva sección de lo que es explicar algunos cursos que más o menos son complicados, bueno, o no tan complicados, pero que las estudiantes en general puedan entender de mejor forma, ¿no? Y este es uno de los cursos, ¿no? Que es Cinética Química y Diseño de Reactores 1. No puse el uno porque ya bueno. Bueno, este capítulo va a ser el primer capítulo, es el primer video. Voy a ver cómo sale también. Y bueno, en sí trata sobre, el primer capítulo es el balance molar, en el cual supuestamente vamos a ver los cuatro tipos de balances, que es un balance molar en el reactor batch, en un CCTR, en un PFR y en un PBR. ¿Ok? La diferencia es que en los tres primeros son en reacciones homogéneas y en el tercero que pues hacemos en reacciones heterogéneas. ¿Ok? Bueno, esa es la presentación como pueden ver. ¿Qué más? Por el momento pueden ver también que, bueno, la autora es mi persona. Bueno, ahí está el loguito de la uni. Y bueno, este es el capítulo uno. Bueno, mi bibliografía ha sido el Fogler. Más o menos he sacado la teoría del Fogler. He traducido unas cuantas cosas y he tratado de explicarlo de mejor forma, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la primera parte, que es, empezamos, ¿no? Con lo que es la cinética química. Esta parte es un poco conceptual, no es como que van a necesitarla para un examen, solo es más una parte conceptual. Ahora, primero empezamos con lo que es cinética química, ¿no? El curso se llama Cinética Química y Diseño de Reactores. Pero, ¿qué es la cinética química? La cinética química se define como el estudio de las velocidades de las reacciones químicas y de los mecanismos de reacción. Ustedes habrán escuchado mecanismos de reacción en lo que viene a ser el curso de orgánica 1 y orgánica 2, ¿no? ¿Cómo es que realmente ocurre la reacción? Ven ahí, ¿no? Todo el SN1, el SN2, el E1, el E2, la sustitución nucleofílica y todos esos temas, ¿no? Que venimos en orgánica. Pero aquí normalmente no vamos a ver los mecanismos de reacción, vamos a estudiar más a fondo lo que son las velocidades de reacción. Ahora, el estudio de la ingeniería de las reacciones químicas combina el estudio de la cinética química con los reactores en los cuales ocurren estas reacciones. Como mencioné al inicio, normalmente usamos cuatro tipos de reactores. O bueno, en este caso vemos cuatro, en cinética 1 vemos cuatro tipos de reactores, ¿no? Batch, CCTR, PFR y PBR. Y quizás uno quinto que es el semi-batch, que veremos en un futuro. Ahora, ya teniendo en cuenta lo que ya es la cinética química, vamos a pasar a lo que es la velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción? Bueno, la velocidad de reacción nos indica o nos puede dar qué tan rápido se está consumiendo un número de moles de una especie química para formar otra especie química. ¿A qué se refiere con todo esto? Bueno, normalmente nosotros tenemos una reacción, imaginemos, ¿no? Nuestra cabecita, imaginemos que tengamos A más B. Espérame, ¿qué se pasó? Imaginemos aquí, creo que ya puedo usar esto. Ajá, imaginemos aquí. Imaginemos que nosotros tengamos una reacción A más B, ¿no? Y no, eso nos da una reacción C. Supuestamente A se está consumiendo y al mismo tiempo B también se está consumiendo. ¿Para qué? Para que nos dé una nueva especie química, que en este caso sería C, ¿no? Esto normalmente lo conocemos como los reactantes y esto como nuestros productos, ¿ok? Es algo que ya más o menos sabemos. Borro esto de aquí. Ahora, ¿qué más sabemos? Dice. Decimos que ha ocurrido ahora. ¿Cuándo ha ocurrido una reacción química? O sea, ¿cuándo nosotros sabemos que realmente ha ocurrido una reacción química? Ha ocurrido una reacción química cuando un número detectable de moléculas de una o más especies han perdido su identidad y han adoptado una nueva forma. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esas tres formas? Hay diferentes formas para que una especie pierda identidad química. ¿Y cuáles son esas formas, no? Bueno, hay tres formas en las cuales puede perder su identidad química. Las cuales son la descomposición, la combinación y la isomerización. Ahora, ¿a qué se le iguala la descomposición? Pues es simple, ¿no? Que es como si nosotros tuviéramos una molécula A o un reactante A, ocurre la reacción y nos da un B más C, prácticamente. ¿Qué es lo que ustedes están viendo ahí? En este caso es una reacción reversible en la cual se ven el cumeno, nos da el benceno más el propileno. Si ustedes se dan cuenta, pues el cumeno se descompondría en la reacción directa nada más en benceno más propileno. Ahora, ¿cuál es la otra forma? La combinación. ¿A qué se refiere con la combinación? Pues prácticamente lo podría decir, un A más B me da un C, prácticamente. En este caso, la reacción inversa de lo que es el cumeno, que nos da el benceno más propileno, si nosotros tomamos la reacción inversa, ¿qué sería? El benceno más el propileno nos da el cumeno. Y ya sería esa la combinación. ¿Cuál es la tercera? Que es la isomerización.
En este caso tenemos acá, ¿no? Tenemos acá dos moléculas y pues prácticamente, ¿qué es la disemilación? Pues es el cambio en la dirección espacial. La dirección espacial de la orientación puede ser en la orientación, en la orientación, posición, puede ser cis, trans, o pues simplemente puede cambiar la posición de algunas moléculas y podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Ahora, sigamos. A ver, ya, no podemos seguir porque tengo que hacer esto de aquí. Ya. Ahora, ¿qué es menos RDA? Ustedes en este curso van a ver muy constante ese simbolito, menos RDA, siempre. O sea, a partir de ahora ustedes van a soñar con eso. Ese menos RDA se le conoce como la velocidad de reacción prácticamente. ¿A qué significa eso? Pues es el número de moles de A que reaccionan por unidad de tiempo por unidad de volumen. ¿Ok? O simplemente mol por decímetro cúbico segundo. O puede ser, ¿no? Mol por litro segundo, como lo quieren llamar ustedes. Ahora, un ejemplo para esto, ¿no? A ver, tengamos el ejemplo. Veamos. El cloral se está consumiendo a una velocidad de 10 moles por segundo por metro cúbico al reaccionar con clorobenceno para formar DDT y agua en la siguiente reacción. Vemos la reacción, ¿no? El CCl3CHO es el cloral. ¿Y qué es el C6H5Cl? Es prácticamente el clorobenceno. De ahí tenemos el DDT, que es todo eso grande, C6H4Cl2, CHCCl3, y bueno, la molécula del agua. Ahora, para no escribir todo eso a cada rato, vamos a escribirlo de forma simbólica, ¿no? Al cloral le vamos a poner A, al clorobenceno le ponemos B, por eso sería A más 2B, si ustedes se dan cuenta, nos da qué cosa, es una reacción, nos da la reacción directa nos da C más D, ¿ok? Ahora, esta es una reacción irreversible, ¿ah? Una reacción irreversible, cuando tiene una sola flechita es irreversible. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo nosotros? Nos está pidiendo que escribamos la velocidad de desaparición y formación. Es muy diferente en la velocidad de desaparición y la velocidad de formación. Bueno, la única cosa en la que se diferencia es en el signo. ¿Ok? Es en el signo, más que nada. Ahora, de cada especie en esta reacción. ¿Ok? En esta reacción, ¿cuántas especies tenemos? Tenemos la especie A, B, C y D, que son el cloral, el clorobenceno, el DDT y el agua. Ahora, bueno, para el cloral, ¿cómo será? Miren, nosotros nos dice que el cloral se está consumiendo a una velocidad de 10 moles por segundo por metro cúbico. Entonces, ¿qué recordamos de nuestro menos RDA? Menos RDA que es el número de moles de A que reaccionan por por unidad de tiempo por unidad de volumen. Entonces, la velocidad de reacción sería menos RDA. ¿Por qué menos RDA? Porque prácticamente el A que es, el A es un reactante. Y como se está consumiendo, el RDA, que prácticamente es la velocidad de generación, sería negativo, pero menos por menos es más. Y por eso menos RDA es igual a 10 mol por metro cúbico segundo. Nada más. Ahora, la velocidad de desaparición es lo mismo que la velocidad de reacción, en este caso. ¿Por qué? Porque prácticamente el cloral, que en este caso es el A, ¿qué cosa? Se está consumiendo. Como se está consumiendo, tendría que ser igual nada más. Entonces por eso se pone menos RDA igual a 10 mol por metro cúbico segundo. Pero ahora, la velocidad de formación es lo contrario. O sea, aquí que está, como es mi reactante, ¿qué es lo que está haciendo? Está desapareciendo. Pero si ahora yo quiero la velocidad de formación, simplemente sería sin el signo negativo adelante. Sin el signo negativo adelante. Simplemente sería RDA igual a, pues cambia el signo, ¿no? Menos, se dan cuenta que menos RDA es igual a 10 mol por metro cúbico segundo. Entonces RDA siempre sería menos 10 mol por metro cúbico segundo. Nada más. Ahora, para el clorobenceno. Bueno, esto de aquí es prácticamente la estequiometría, ¿no? ¿Cuántas moles de clorales tienen que... ¿Cuánto que diga? La pregunta sería, ¿cuántas moles de clorobenceno se necesitan para poder reaccionar con una mol de cloral para obtener una mol de DDT y una mol de agua, ¿no? En general. Entonces es simple, ¿no? Simplemente por estequiometría se dan cuenta que una mol de cloral reacciona con 2 moles de clorobenceno. Entonces están en relación de ¿qué? De 1 a 2. En relación a 1 al cloral y a 2 al clorobenceno. Entonces simplemente sería multiplicar por 2, ¿no? En este caso sería la velocidad de desaparición del clorobenceno, ¿cuánto sería? Menos RdB, porque es velocidad de desaparición. Cuando simplemente velocidad de desaparición, sería menos RdB. Velocidad de desaparición menos RdB. ¿Ok? Menos RdB sería igual a ¿cuánto? A 20 mol por metro cúbico segundo.
¿Por qué? Por la relación de 1 a 2 entre el, ¿qué? Entre el cloral y el clorobenceno. Y entonces la velocidad de formación, ¿cómo sería? Simplemente sería RB, no sería menos RB. Cuando ves RB solito, o RA es velocidad de formación. Entonces sería igual a cuando simplemente cambia el signo, ¿no? En vez de poner menos RB igual a menos a 20, sería RB igual a menos 20. Ahora, aquí entra ya la diferencia entre los productos y los ratantes. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar para el DDT. Para el DDT, que en este caso hemos puesto C, ¿qué sería la velocidad de formación? Ah, otra vez, por estequiometría, ¿no? Una mol de cloral, ¿cuántas moles de DDT nos dan? Una. O sea, la relación estequiométrica está entre de 1 a 1. Entonces, las velocidades de reacción también están en relación de 1 a 1. Entonces, la velocidad de formación, porque ahora es velocidad de formación, porque este es un producto y el producto se forma, ¿no? Entonces, RDC, ¿cuánto sería? Sería 10 mol por metro cúbico segundo. ¿Se dan cuenta? Como es un producto, la velocidad de formación tiene que ser positiva, pues se está formando. Pero si nosotros queremos hacer la velocidad de desaparición, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser menos RDC. Entonces simplemente multiplico arriba todo por menos, ¿no? Menos RDC es igual a menos 10 mol por metro cúbico segundo. Nada más. ¿Y qué nos falta? Nos faltaría el agua. Acá está. Pues para el agua, otra vez, no, mire. Una mol de cloral, ¿cuántas moles de agua nos dan? Una. Entonces la relación estequiométrica es 1 a 1, por lo tanto la velocidad de reacción también es de 1 a 1. Eso lo vamos a ver creo que en el siguiente capítulo, que es prácticamente el menos R de A entre el coeficiente es igual a menos R de B entre el coeficiente y así, más o menos. ¿Ok? Ahora para el agua también, ¿no? La velocidad de formación del agua es ¿cuánto? Es 10 mol por metro cúbico segundo. Y la velocidad de desaparición del agua sería menos 10 mol por metro segundo, metro cúbico segundo. Ahora, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Por qué hemos hecho nosotros este ejemplito muy básico, la verdad? ¿Por qué lo hemos hecho? Bueno, prácticamente el propósito de este ejemplo es para que nosotros podamos comprender más la convención del uso de los signos acá, ¿ok? Porque nosotros en la gran mayoría vamos a usar el menos RDA, menos RDA, menos RB. En una ocasión vamos a usar RDA nada más o RDC. Entonces, para que no caiga en esa confusión, para no decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cuándo es menos RDA? ¿Cuándo es positivo RDA? Entonces, es más que nada para que puedan entender eso, ¿no? Ahora, el símbolo RJ, si se dan cuenta, sin un positivo, sin un negativo, simplemente RJ, o sea, que prácticamente será positivo, es la velocidad de formación. O sea, cuando ustedes vean RJ, o sea, un RA, un RB, un RC, un RD, es la velocidad de formación de la especie J. Ahora, si esta especie J es un reactivo, el valor numérico de RJ será un número negativo. ¿Por qué? Porque se está consumiendo, ¿ok? Ahora, si la especie J es un producto, entonces RJ será un número positivo. ¿Por qué? Porque en este caso se está formando. Ahora, la velocidad de reacción, que es menos RDA en este caso, es la velocidad de desaparición del reactivo A y debe ser un número positivo. ¿Por qué? Recuerden, como el reactivo es A y supuestamente RDA nada más, ¿cuánto sería? Como es un reactivo, es negativo y menos por menos es más. Por eso es un número positivo. Ahora, ¿de qué función va a depender esta velocidad de reacción? Va a depender específicamente uno del punto en el que se encuentre dentro del reactor, que en este caso, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma. Debido a que las propiedades y las condiciones de reacción de los materiales que reaccionan pueden variar con la posición en un reactor químico, ¿ok? Pueden variar en un reactor químico, RJ, a su vez puede ser una función de la posición y puede variar de un punto a otro en el sistema. Esto me está diciendo qué cosa. Imaginemos que nosotros tengamos un reactor, hemos introducido nuestros reactantes y está ocurriendo la reacción. ¿Ok? Está ocurriendo la reacción, pero, no va a ser la misma la velocidad de reacción en la parte superior del reactor que en la parte inferior del reactor. Prácticamente a eso es lo que se está diciendo, que la velocidad de reacción va a depender de la posición en la cual se encuentre. Entonces, una forma de nosotros poder definir eso, por ejemplo, la forma algebraica que normalmente nosotros podemos decir esto, de la ley de la velocidad de reacción, será nosotros tenemos un reactante A y nos va a dar unos productos. Entonces, normalmente ustedes ya van a conocer, ¿no? Que el menos R de A, que es la velocidad de reacción, o la velocidad de desaparición del reactivo A, es igual a que acá por la concentración de A. Eso se puede definir como una función lineal. Ahora, K, ¿qué es? K es la constante específica de reacción y C de A, ¿qué es? Es la concentración de A, nada más.
¿Ok? O también se puede definir, bueno, eso que ustedes están ahí es lineal, o sea, es de orden 1, porque el exponente de la concentración de A es 1. O también se puede definir de grado 2, que puede ser menos R de igual a K por la concentración de elevado al cuadrado, que puede ser orden 2. O también se puede definir como que menos R de A es igual a K1 por la concentración de A, entre 1 más K2 por la concentración de A. También se puede definir de esa forma. Vamos a ver. Ahora, ya pasando de esto de aquí es algo más simbólico, es algo que para explicarles, una breve introducción de lo que es el curso, ¿no? Mm. Lo que ya importa es esto, la ecuación general del balance de moles. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, miren, voy a tratar de esto aquí, esto aquí. Ya. Imaginemos que nosotros tenemos este sistema. Este es nuestro volumen del sistema. Está definido por límites, ¿no? Estos son los límites. Esto que estoy subrayando aquí, sí. Esos son los límites del sistema. Son mis límites del sistema. Y lo que está dentro de mi límite de mi sistema se le conoce como el volumen del sistema. En este caso es V. Ahora, a este volumen V, a este volumen del sistema V, está entrando un cierto flujo F y FJ0 y va a salir un flujo FJ. O sea, está entrando un flujo y está saliendo algo. ¿Ok? Y acá, ¿qué J? ¿Qué significa? Eso es la generación. ¿Ok? Generación. Ahora nos dice, ¿qué nos dice, no? Hemos puesto en la PPT, dice, NJ representa el número de moles de la especie J en el sistema en un tiempo T. Ahora, miren, escuchen, ¿cómo vamos a hacer este balance de moles? Pues simple, déjenme borro aquí algo, borro aquí esto que estoy hecho, y ahora, acá, ya. ¿Cómo es esto? Ustedes deben recordar de balance de materia y energía, lo siguiente, ¿no? Entrada menos salida más generación es igual a acumulación. Eso es lo que ustedes recuerdan. Entonces, aquí es igual a mi entrada en este caso, ¿no? Mi entrada es el flujo molar de J hacia el sistema. O sea, ¿qué está entrando el sistema? FJ0, ¿no? Que es el ingreso, FJ0. Menos la salida. ¿La salida qué es? El flujo molar, mire, flujo molar de J fuera del sistema. O sea, que es lo que está saliendo del sistema, que es FJ. Más la generación, que sería el flujo molar de generación de J por reacción química dentro del sistema, que vemos que es GJ. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la acumulación. ¿Y la acumulación qué es? Es el flujo molar de acumulación de J dentro del sistema. Y eso es igual a ¿qué? Al diferencial de N de J respecto del tiempo. Ahora, eso es más que nada que lo que quería explicar aquí, para que se pueda ver, ¿no? Ahora, ¿qué más vamos a hacer acá? Miren, tenemos nuestro ingreso, entrada menos salida, más generación y ahora acumulación. Miren, recuerden por qué hemos dicho que es un balance de moles. Porque todo es que moles por tiempo, moles por tiempo, moles por tiempo, moles por tiempo. Ahora, ¿qué podemos más decir nosotros? Entonces, nuestra ecuación general sería esto de aquí, ¿no? FJ0 menos FJ más GJ es igual al diferencial de NJ respecto al tiempo. Nada más. Pero va a ir variando, ¿no? Para diferentes tipos de reactores. Ahora, habíamos dicho que este NJ es igual a ¿qué? Al número de moles de la especie J en un tiempo T. O sea, NJ, que es el número de moles, va a depender del tiempo, ¿no? Se supone. Ahora, si todas las variables del sistema son uniformes espacialmente en todo el volumen del sistema, la tasa de generación de la especie J, o sea, que J, que es la generación, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de formación, RJ, por el volumen. ¿Y cómo nos damos cuenta que sí es eso, ¿no? Si se cumple. Pues simple, ¿no? Miren las unidades. GJ, hemos dicho que es moles por tiempo. RJ, que es la velocidad de reacción, bueno, en este caso la velocidad de formación, porque simplemente es RJ, velocidad de formación de J, sería igual a ¿qué? A moles por tiempo, volumen. ¿Ok? Por el volumen V. ¿El volumen de qué? Del reactor. ¿Ok? Podemos, ya, ¿y eso cuándo se usa? Se usa cuando todas las variables del sistema son uniformes espacialmente en todo el volumen del sistema. Que prácticamente que sea uniforme, que en cada lugar de dentro del reactor estas variables prácticamente van a ser iguales. ¿Ok? Van a ser iguales. Por eso se usa ahí, RJ por volumen. Nada más. Ahora,
Supongamos, bueno, esto no es lo que ocurre normalmente. O sea, esto no es lo que ocurre normalmente. Yo no voy a decir RJ por volumen. No. Por nosotros tenemos que suponer lo siguiente. Supongamos que la velocidad de formación de la especie J, o sea, RJ, para la reacción varía con la posición en el volumen del sistema. Es decir, imaginemos este caso, ¿no? Imaginemos que todo esto es mi volumen total. Y entonces yo voy a tomar una cierta partecita de ese volumen, que es esto, ¿no? Este de aquí, imagínate, esta primera partecita. Y se le va a conocer como variación de V1. Esa variación de V1 o este diferencial de volumen 1 va a tener ¿qué cosa? Va a tener, y dentro de ese mismo volumen, va a tener una velocidad de formación de J1, en esa posición 1. También vamos a tener para una cierta posición 2. O sea, esto de aquí, vemos acá, ¿no? Que estamos tomando un diferencial 2 a ese cierto volumen. Entonces tenemos aquí, en este espacio, en este punto 2, que vamos a obtener una velocidad de formación de J2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer al final? Vamos a querer sumar todas esas velocidades de formación, ¿ok? Entonces, miren, vamos por aquí, borramos esto, usamos esto y vamos para acá. Ya, miren. Ahora, ¿a qué es igual esto? Pues simple. Simplemente la tasa de generación en un punto 1, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Creo que no puedo retroceder. No puedo retroceder. Ok, ya. Habíamos dicho, ¿no? Acá sería GJ igual a RJ por volumen. Pero eso es cuando en todo un cierto espacio, todo ese volumen es ¿qué cosa? Es uniforme. Entonces lo que nosotros estamos haciendo que en todo mi volumen no es uniforme. ¿Ok? Pero si yo tomo un cierto punto en el que sí sea uniforme, que es acá en este caso mi variación de volumen 1, y también voy a tener otro espacio con mi variación de volumen 2, en otro espacio donde mi variación de volumen 3, en otro espacio donde sea mi variación de volumen 4, y así sucesivamente, haciendo que cada partecita sea un uniforme solamente en ese punto. Entonces, vamos a eso. Por eso hemos puesto ahí. Uy, nos estamos adelantando, nos estamos adelantando. Nos estamos adelantando. Y ya, a ver, uy. Nos adelantamos totalmente. A ver, stop, stop, stop. Aquí estamos nosotros. Ya. Habíamos dicho aquí que esto no va, esto de aquí, ya. Entonces simplemente la tasa de generación, variación de GJ1, que es generación, en este punto 1 sería igual a que a RJ1 por la variación de volumen 1, que es cuando prácticamente nosotros decíamos que en ese punto, ¿qué cosa es? Es uniforme. En ese punto, en ese solo punto, en ese solo punto, en ese solo punto o en ese solo volumen 1. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es un GJ total, o sea, nosotros queremos la generación total. ¿Y cómo tenemos la generación total? Pues sumando todas las generaciones de cada punto. Entonces, GJ es igual a qué? A la sumatoria de igual a 1 hacia M, que son M puntos, imaginemos, M espacios de volúmenes, de la variación de GJI es igual a qué. Pero GJI es igual a qué? A RJI por la variación de volumen I. Nada más. Pero esto nosotros que tenemos que recordar que este M, nosotros, ¿qué es lo que tiene que pasar acá? Nosotros tenemos que tomar ciertos límites, en los cuales el M prácticamente va a tender hacia el infinito. M va a tender hacia el infinito, porque nosotros queremos tener la máxima cantidad de puntos, pues. Entonces tenemos que tener, M tiene que tender hacia infinito. ¿Y qué más? La variación de volumen, o sea, ese volumen, ese diferencial de volumen tiene que ser chiquito. O sea, ¿qué tiene que ser? Tiene que tender hacia cero. Y entonces simplemente por definición de cálculo integral me va a quedar que GJ, o sea, la formación, bueno, la generación, el flujo molar de la generación, va a ser igual a la integral del volumen de RJ del diferencial del volumen. Nada más. Es lo único. Es lo único. Ahora simplemente que nos queda reemplazar en nuestra ecuación inicial. ¿Por qué? Porque era ingreso menos salida más generación igual a acumulación. Nuestro ingreso era FJ0 más mi salida FJ más la generación, que ahora sí es la que es la verdadera que tenemos. Sería la integral de RJ diferencial de volumen igual a la acumulación. Y esto lo que acabamos de demostrar es prácticamente lo que se le conoce como la ecuación general de balance de moles, ¿no? Es prácticamente eso. Ahora, borramos esto.
Ponemos aquí, volvemos aquí. Y ya. Vamos a ponernos acá. Y ahora sí. Vamos con lo que es un rator batch. ¿Qué es un rator batch? Bueno, aquí vamos a empezar con los diferentes ratores. Bueno, un rator batch prácticamente es un rator que se utiliza para acciones a pequeña escala. ¿Ok? Es más que nada se usa para probar nuevos procesos que no han sido completamente desarrollados. Normalmente en un rator batch se usan lo que es unas reacciones homogéneas en lo que normalmente se usan en fase líquida. ¿Ok? Normalmente en gran mayoría de los reactores batch, intermitentes o por lotes, prácticamente es en reacciones en fase líquida. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de nosotros poder usar este reactor batch, ¿no? Y nosotros al dejar mucho tiempo que ocurra la reacción, pues vamos a tener conversiones altas. Es lo que normalmente nosotros queremos, ¿no? Que se convierta la gran mayoría. ¿Qué más? Pero también tiene ciertas desventajas. ¿Y cuáles son esas desventajas? Pues son los altos costos de mano de obra por lote, la variabilidad de los productos de un lote a otro y la dificultad de una producción a gran escala. Esto aquí lo van a ver después en lo que se conoce como economía de los procesos. ¿Ok? Vamos a ver. Ya. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Miren, en un reactor batch, ¿cuál es la característica de un reactor batch? La característica principal de un reactor batch es que no tiene entrada ni salida. Entonces, miren, voy a plantear yo lo que teníamos al inicio. Teníamos nosotros al inicio que la ecuación sería igual. FJ0, a ver, FJ0 menos FJ más la integral desde 0 hacia el volumen de RJ del diferencial del volumen igual al diferencial de NJ respecto del tiempo. Ya. Pero ¿cuál es la característica del reactor batch intermitente por lotes? Es que no tiene entrada ni salida. O sea, no hay entrada, 0, no hay salida, 0. Y es justamente lo que nos queda acá, ¿no? Esto de aquí que he puesto es lo que ustedes están viendo ahí. La integral de 0 al volumen de RJ diferencial de volumen. Ahora, en un reactor batch lo que se tiene es una mezcla perfecta. Está mezclado perfectamente. De modo que esta velocidad de reacción, bueno, esta velocidad de formación es igual en cada punto del volumen. O sea, es igual en cada punto. O sea, prácticamente nosotros dentro del reactor, prácticamente. O sea, el RJ es constante, se dice en este caso. Entonces, como este RJ es constante, o sea, no varía, va a salir del volumen. Va a salir, sale del volumen, sale de esta integral, disculpen, sale de esta integral. Como se hace constante, puede salir. Entonces simplemente me quedaría qué cosa. RJ por la integral de 0 el volumen del diferencial de volumen. ¿Y esto qué es? Volumen, y justamente es RJ por volumen, y este diferencial de NJ, diferencial del tiempo, pues es lo mismo. Y ya está. Entonces lo que ustedes están viendo aquí, esto de aquí es la ecuación de balance molar, de balance moles para un reactor batch. Y ya está. Nada más, es básico eso. Ahora, vamos a borrar toda esa calcomanía que hemos hecho. Aquí estaba, ¿no? Si la reacción está perfectamente mezclada de modo que no hay variación de velocidad de reacción a lo largo del volumen del reactor, podemos hacer que R de J es constante, simplemente. Y ya estaría. Y a ver, ahora, un pequeño ejemplo para este caso, ¿no? Ahora vamos a considerar la isomerización de la especie A en un reactor por lotes. En este caso, pues miren, va a ir desde A hacia B, en una reacción irreversible. ¿Qué es lo que nosotros sabemos, no? Que a medida que A reaccione, prácticamente en este caso podría ser a medida que la reacción esté progresando, el número de moles de A va a ir disminuyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está consumiendo. Y entonces el número de moles de B, ¿qué estaría pasando? Estaría aumentando, porque se está produciendo. Entonces una pequeña gráfica así simple sería, ¿no? En un tiempo cero tendríamos un número de moles iniciales 0, N a 0. Y en un tiempo T1, ¿cuántas moles tendríamos? Un N a 1. Y simplemente sería así, ¿no? Ya después se va a explicar por qué tiene esa gráfica. Ya veremos después. Y para B, el número de moles de B sería, ¿no? Que en un tiempo 0, ¿cuántos moles tenemos de B? 0, pues, porque es un producto. Inicialmente en el tiempo 0 no tenemos nada de B. Nada, nada, nada. Pero en un tiempo T1 tenemos un número de moles B1, simplemente. Y ya pues, esa sería la gráfica. Pero ese no es el punto que nosotros queremos hallar. ¿Qué es lo que nosotros queremos hallar? Nosotros queremos hallar lo siguiente. Podríamos preguntarnos qué tiempo es necesario para reducir el número inicial de moles de n sub 0, o sea, inicialmente tenemos n sub 0, a un número final deseado, a un n sub 1. O sea,
¿Cuánto tiempo me demora en un reactor batch pasar de inicialmente n sub 0 moles a n sub 1 moles? Ok, prácticamente siempre es los problemas clásicos que nos piden con reactor batch. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nuestra ecuación general. ¿Cuál es nuestra ecuación general? La siguiente, ¿no? RJ por V es igual a diferencial de NJ respecto al tiempo. Y pues, en este caso, nosotros estamos hablando de A, sería R de A por volumen igual a diferencial de N de A respecto al tiempo. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Donde hemos visto nosotros el J, ya hemos puesto nosotros, hemos puesto el A, porque pues es nuestro reactivo, en este caso. Ahora, nosotros reorganizamos. ¿Cómo que estamos reorganizando? Pues es simple, miren. Voy a usarlo con lapicito mejor. Ya. Ya. Esto es lo que nosotros tenemos inicialmente. Ya, pero nosotros podemos reorganizar. ¿De qué forma? Pues yo quiero integrar el tiempo, pues, porque yo quiero el tiempo. Entonces, este diferencial del tiempo que pasa al otro lado a multiplicar. Y es lo que tenemos acá, diferencial del tiempo. Y este RA por V, que pasa a dividir, o sea, la velocidad de formación de A por V. Y esto pasa a dividir. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo quiero integrar. Ya, recordemos, cuando el tiempo sea cero, ¿cuánto va a ser el número de moles de A? Pues va a ser los iniciales, lo que tenemos al inicio. Pero cuando el tiempo sea t1, ¿cuánto va a ser el número de moles de A? Pues siempre el número de moles de A. Y es simple, y es justamente lo que interviene acá, miren. La integral desde 0 a t1, prácticamente acá, ¿no? Integramos desde 0 a t1, y cuando acá es 0, es n a 0, y acá es n a. Uy, ¿por qué se fue? Ya, acá estamos. Ya, NA. Y simplemente no se integra. La integral desde 0 a T1, diferencial del tiempo de NA0 a NA1, claro, NA1, el diferencial de NA entre RA por el volumen. Si nosotros integramos, y ahora, miren el pequeño detalle entre estas dos. En la izquierda todo es igual, en la derecha ha variado algo. ¿Qué ha variado? Que el NA0 está arriba y el NA1 está abajo. ¿Y qué más han visto? Que el RDA ya no es RDA, es menos RDA. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque en este caso acá el RDA, ¿qué es? Es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque esto es la velocidad de formación de A. Pero como A es un reactivo, el RDA es negativo. Yo lo que busco siempre es que sea positivo, o sea, menos. Entonces simplemente multiplico por menos RDA. Pero para que no varíe toda la ecuación, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues va a cambiar los límites, ¿no? ¿De qué? De la integral. Simplemente se intercambia. El NA1 baja y el NA0 sube. Y prácticamente queda como un RDA. Y simplemente integramos la integral de 0 a t1 del diferencial del tiempo, me da el t1. Igual a que a la integral de NA1 hacia NA0 del diferencial de NA entre menos RDA por V. A esto se le conoce como el tiempo necesario para llevar de una cierta cantidad de moles hacia otra, ¿no? O también prácticamente es la ecuación general del balance de moles para un reactor batch de forma integral. Nada, esta es la forma diferencial, esta es la forma integral. Nada más, es la única diferencia. Igual de uno se deriva el otro, o sea, si se dan cuenta, de este RA por V diferencial de NDA respecto al tiempo, se ha derivado este nuevo, ¿no? Este nuevo el tiempo necesario. Y nada más, esa es la ecuación que se necesita. Ahora, vamos a ver qué son los reactores continuos. ¿Qué son los reactores continuos? Prácticamente los reactores de flujo continuo, más específico, ¿no? Casi siempre operan en estado estacionario. Entonces, ustedes se refieren, ¿qué es estado estacionario? Que prácticamente las variables no cambian con respecto al tiempo. Imaginemos, ¿no? La temperatura no cambia en función del tiempo, o también podríamos decir que el número de moles no cambia o no varía respecto al tiempo. ¿Ok? Por eso cuando nosotros en esto vamos a usar diferencial de NJ respecto del tiempo igual a 0. ¿Por qué? Porque el número de moles no varía respecto al tiempo, siempre va a ser la misma. Entonces por eso los reactores de flujo continuo casi siempre se operan en estado estacionario. Ahora, consideramos tres tipos. El reactor de tanque agitado continuamente, que es el CCTR, el reactor de flujo pistón, el PFR, y el reactor de lecho empacado o empaquetado, que es el PBR, el Packet Bear Reactor. Ahora, habíamos puesto acá, ¿no? A ver, antes había puesto, déjame ver,
Estas de aquí, estas fotos aquí son reactores batch, ¿ok? Los he sacado de internet, son reactores batch. Si se percatan ustedes, y no tienen entrada ni salida, simplemente hay lugares, esos poros de arriba, donde se introducen nomás los reactivos, o los ratantes, y después ocurre la reacción. Pero no es como que haya un flujo de entrada, pues, porque nosotros hemos dicho, ¿no? Nuestra ecuación es un flujo molar. Aquí no está entrando nada, pues, o sea, estamos poniendo los reactivos, pero no estamos poniendo reactivos continuamente, ¿no? Prácticamente esa es la diferencia. Ya, pero en un reactor continuo sí. ¿Ok? En un reactor continuo sí. Un reactor continuo comúnmente utiliza. Ahora, vamos a hablar del CCTR, ¿no? Ahora, el CCTR, que es un tipo de reactor comúnmente utilizado en el procesamiento industrial, es el tanque agitado. Es el tanque agitado, prácticamente se le conoce. Ahora, por sus siglas en inglés es el CCTR. ¿No? CCTR por sus siglas en inglés. No me acuerdo ahorita específicamente cuál es ese nombre, pero es más o menos ahí. Ya, y se utiliza normalmente también para reacciones en fase líquida, al igual que el reactor batch. ¿Ok? El CCTR también se utiliza para reacciones en fase líquida. Ahora, ¿también se puede usar para fase gaseosa? Sí, pero van a ver que si nosotros comparamos un CCTR con un PFR para una reacción en fase líquida, nos va a convenir que sea en el reactor CCTR. Y si lo hacemos en fase gaseosa, nos va a convenir mucho más que sea un PFR. Después lo vamos a ver. Ahora, normalmente se opera, hemos dicho, ¿no? ¿En qué? En estado estacionario. ¿Y qué más se va a suponer aquí? Que está perfectamente mezclado. O sea, ¿qué significa que esté perfectamente mezclado? Que la velocidad de reacción, el RJ, no va a variar, o sea, va a ser igual en cada posición dentro del reactor. ¿Ok? Va a ser igual. Entonces, en consecuencia, no hay dependencia de qué, ni del tiempo, ni de la posición, temperatura, concentración o velocidad de reacción dentro del CCTR. Y aquí tenemos la ecuación. Ya. Mira que acá está un poquito más explicado. Porque tenemos nuestra ecuación general de balance de moles, que es FJ0 menos FJ más la integral de 0 al volumen de RJ diferencial del volumen igual a diferencial de NJ respecto al tiempo. Esa es la ecuación general que nosotros tenemos de balance de moles. La ecuación general. Ahora, para un CCTR, ¿qué hemos dicho? Que está en estado estacionario. O sea, el número de moles no varía con respecto al tiempo. Entonces, diferencial de NJ respecto al tiempo es igual a ¿cuánto? A 0. A 0 nada más. Ahora, en el ¿qué más te habíamos dicho antes? Que no hay variaciones espaciales en la velocidad de reacción. O sea, RJ va a ser lo mismo en cualquier posición de reactor. ¿Ok? Va a ser igual en cualquier posición de reactor. Entonces RJ se puede sacar de ahí y simplemente queda RJ por volumen. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? ¿Tenemos entrada? Sí, en un reactor de flujo continuo, reactores de flujo continuo, FJ0 menos FJ, entrada menos salida, más la generación, es igual a la acumulación. En este caso, ¿cuánto es la acumulación? 0. No tenemos acumulación. Entonces, simplemente, ¿qué nos queda? Lo organizamos, ¿no? Miren, el RJV lo mantengo ahí, y entonces el FJ0, pues que se puede pasar para el otro lado, y el menos FJ para el otro lado. Y simplemente, después me acomodo el RJ, como yo lo quiero en qué. Como el RJ normalmente son los reactantes, entonces, ¿qué va a estar? En forma negativa, pero yo siempre lo quiero llevar a positivo, entonces lo multiplico por menos, entonces por menos arriba también, y me queda que el volumen es igual a FJ0 menos FJ entre menos RJ. ¿A qué estoy diciendo aquí? Que el volumen es igual al flujo de entrada menos el flujo de salida entre la velocidad de reacción, nada más, es simple. O simplemente ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Reordenan esto y normalito, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos notar de aquí en este CCTR? Que se modela de manera que las condiciones en que el flujo de salida son idénticas a las del tanque, o sea, a la de entrada del tanque. Entonces, la velocidad del flujo molar de FJ es simplemente el producto de la concentración de la especie J y la tasa de flujo volumétrico. O sea, FJ, que es moles por tiempo, las unidades, moles por tiempo, recuerden, es igual a la concentración, que es moles por volumen, por esto de aquí, esta V media curviada, es igual a qué? Es el flujo volumétrico, ¿ok? Que sería volumen por tiempo, ¿no? Flujo volumétrico, volumen por tiempo. Si se dan cuenta, los unidades, miren, volumen con volumen se va, queda moles por tiempo. Ahora, ¿qué más podemos saber? Simplemente, de tal manera que nosotros podemos decirnos que el flujo de la entrada, FJ0, es igual a qué? A CJ0, o sea, la concentración de entrada, por el flujo molar, el flujo volumétrico de entrada. Y simplemente vamos a sustituir tanto para el flujo de entrada como para el flujo de salida. Entonces, miren,
quedaba como FJ0 menos FJ. Entonces sería flujo volumétrico de entrada por la concentración de A en la entrada, menos flujo volumétrico a la salida por la concentración de A en la entrada, a la salida, entre menos la velocidad de reacción, ¿no? O la velocidad de reacción en general. Ahora, en un CCTR, un rotor continuo, lo que sí se tiene normalmente es que el V0 es igual al V, ¿no? ¿Ok? O sea, el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida. Normalmente. Y aquí hay ciertos ratones, ¿no? Que he puesto aquí. Acá son los STR. Bueno, este es más o menos. El del medio lo saqué del Fowler. Esto también, creo. Y esto lo saqué de internet. Vamos a ver con los ratones continuos. ¿Qué hacemos con los ratones continuos? Bueno, en este rotor continuo vamos a ver ahora, ya casi terminando, ¿no? Lo que es un PFR. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cómo son los PFR? Los PFR prácticamente consiste en un tubo cilíndrico y normalmente de la misma forma que el CCTR. ¿Qué es lo que ocurre? Opera en estado estacionario. O sea, el diferencial del número de moles respecto al tiempo, ¿cuánto es? 0. ¿Qué más? Los reactores tubulares, o sea, los reactores tubulares o los PFR, se utilizan más a menudo para reacciones en fase gaseosa, ya lo había dicho antes. Los reactivos se consumen continuamente a medida que fluyen a lo largo del reactor, ¿ok? Al modelar el reactor tubular, se asume que la concentración varía continuamente en la dirección axial a través del reactor. ¿A qué significa con la dirección axial? Pues miren, pues, ¿no? Vamos a ver. Creo que es acá, aquí, acá. En esta acá. Nosotros agarramos aquí como si fuera nuestro diferencial. Lo que normalmente acá se hace es como que agarrar un diferencial de volumen y dentro de en esta posición, dentro de este diferencial, de este volumen, de este circulito que hemos hecho, aquí varía en dirección axial. Normalmente se hace así, ¿no? Para el balance es como agarrar una variación de volumen, entra un cierto flujo A, sale, bueno, un flujo inicial A, o bueno, un flujo A nada más, y sale un flujo A más un diferencial que ha pasado en ese flujo A. Siempre este volumen tiene que tender a cero, pues, ¿no? Ya. Veamos, vamos a borrar. Borramos esto. Ya, ahora sí. Y esto anterior, pues, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Reactores tubulares. Estos es que estén viendo acá, son reactores tubulares. Y ya bueno, vamos a continuar, ¿no? Con lo que son el balance, ¿no? Ahora, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos, desde la izquierda, ¿no? La ecuación de balance general de moles es la que ustedes están viendo ahí. Ahora, nosotros, el volumen diferencial V, mostrado en la siguiente figura, se seleccionará lo suficientemente pequeño para que no haya variaciones espaciales en la velocidad de reacción dentro de ese volumen. Miren, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué aquí yo no estoy sacando el RJ afuera? ¿Por qué no estoy haciendo como en los anteriores? ¿A qué se debe? ¿Por qué yo no estoy haciendo eso? Porque el RJ va a variar en este caso. ¿Va a variar dónde? En ciertas posiciones de nuestro reactor. ¿Okay? Va a variar. Entonces, por esa razón, yo no puedo sacar el RJ como saqué tanto en el batch como en el CSTR. ¿Saben en dónde no va a variar el RJ? ¿En dónde no va a variar el RJ? El RJ no va a variar en esa dirección axial que nosotros tenemos. O sea, el RJ en esa dirección axial no va a variar. Nosotros, o sea, solo en esa partecita lo tendríamos que estaría completamente, sería una mezcla perfecta, solamente en esa parte. Pero acá estamos tomando en cuenta un reactor completo, pues, un reactor completo. ¿Ok? Ahora, ahora mire, es justamente lo que se viene, pues mire, nosotros estamos diciendo, se seleccionará un volumen suficientemente pequeño para que no haya variaciones espaciales en la velocidad de reacción dentro de este volumen, es lo que les acabo de mencionar. Por eso, aquí, miren, aquí, por eso aquí, miren, este sería el retorno, está entrando un flujo inicial, ¿y qué es lo que está haciendo? Que acá hay un flujo I y está tomando un cierto volumen. Dentro de este cierto volumen, no va a haber cambio, o sea, el RJ va a ser igual. Entonces, multiplica por una variación de volumen, que normalmente es lo que hemos hecho para el CCTR, para el batch. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, miren. Ingreso va a ser donde, tú vas a tomar acá, estás tomando acá, sería FJ, pero ¿en dónde? En ese cierto volumen V, o sea, hasta aquí, V, por eso está la rayita hacia abajo. Menos la salida, FJ, lo mismo FJ, pero ¿en dónde?
en un V más una variación de volumen V. Recuerden que ese volumen V tiene que ser muy pequeño, estoy tomando un valor muy chiquito. Variación de V. Más que cosa, la generación. ¿Y qué habíamos dicho que en este caso la generación? El RJ sí podía salir de la integral, entonces me queda RJ por variación de volumen. ¿Por qué no he puesto volumen? Pues simplemente porque aquí que hemos tomado un diferencial de volumen chiquito. Un diferencial de volumen igual a ¿cuánto? A 0. Ya, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Esto deben recordar ustedes de qué. De ¿cómo se llama esto? De fenómeno de transporte. Teníamos acá, ¿no? Miren, ingreso FJ en V menos la salida FJ en V más variación de V más RJ por variación de V igual a 0. ¿Qué es lo que se hace acá? Simplemente esto de acá pasa al otro lado, o sea, me queda como FJ en V más variación de V menos FJ en V. Simplemente el variación de volumen se pasa a dividir. Pasamos a dividir y me queda igual a RJ. Nada más. Y ahora, ¿qué hemos dicho? Que esa variación de volumen, ¿hacia dónde tiene que tender? Hacia 0, pues, porque ese tiene que ser un diferencial, es chiquito, tiene que tender a 0. Entonces, el límite, esto de aquí quedaría, ¿no? Como el límite cuando la variación de V tiende a 0. Y si ustedes se dan cuenta, esto de aquí tiene la misma forma de ¿qué? De una, de la derivada, ¿no? Y simplemente, pues, es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora sí. Y ya está. Y simplemente como queda en forma de diferencia de derivada, ¿cómo sería, no? O sea, derivada de f respecto del volumen, o sea, derivada del flujo de FJ respecto del volumen. Derivada de FJ respecto al volumen es igual a ¿cuánto? A RJ. Nada más. ¿Ok? Entonces, para una especie A, ¿qué tenemos? Diferencial de FA respecto del volumen es igual a FDA. Y ya está. Esa es la balance de moles para un reactor PFR. Nada más. Nada más. Es para un PFR. Ahora, vamos a hacer igualito que para un batch. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En este caso tenemos, ¿no? Consideremos nuevamente una isometrización de un reactivo A sobre un reactivo B. ¿Ok? Esta vez en un PFR. La velocidad de flujo molar FA disminuye mientras que FB aumenta a medida que el volumen aumenta el volumen reactor. O sea, tipo, imaginemos que estamos usando inicialmente tenemos un cierto flujo FA dentro del reactor y a medida que se está consumiendo A, porque A es que se consume, ese flujo va a ir disminuyendo, el flujo FA, pero a medida que va saliendo el B, sería que el flujo B estaría aumentando. Entonces prácticamente es casi la misma, bueno, no es casi la misma, es casi idéntica a la gráfica hasta que donde fuera un batch, ¿no? Pero en el batch, ¿qué se hace? Para concentraciones. Y acá para el PFR se usa flujos molares, que es diferente. ¿Ok? Entonces, vamos nosotros, lo que nosotros ahora queremos acá, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que nosotros buscamos entre un reactor batch y un reactor CSTR o PFR? Bueno, en un reactor batch lo que nosotros siempre buscamos es hallar el tiempo, mayoritariamente es hallar el tiempo, ya. Pero en un CSTR como un PFR lo que nosotros mayoritariamente queremos hallar es el volumen del reactor, el volumen del reactor. Entonces por esto en este caso nosotros queremos hallar el volumen. Simplemente mire, ¿qué hemos hecho acá? Hemos reordenado el diferencial de FDA respecto de diferencial de V igual a RA. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El diferencial de V lo pasé al otro lado a multiplicar y el RA lo pasé a dividir y es justo lo que tenemos acá a la derecha. Diferencial de V es igual al diferencial de FDA entre RA. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues simple, miren, cuando nosotros tengamos en la entrada del reactor, cuando el volumen del reactor cuando sea cero, o sea, en la entrada del reactor todavía no hay nada, pues el flujo es cero, o sea, el volumen del reactor es cero. Pero cuando llega al final del reactor, o sea, ya es todo el volumen del reactor, es V1. Igual a que, cuando esté en la entrada del reactor, ¿cuánto va a ser mi flujo? FA0, pues, porque está en la entradita del reactor. ¿Y cuánto va a ser en la salida? FA1. ¿Y qué es lo que sigue? Pues simplemente la integración. La integral de 0 a V1 del diferencial de volumen va a salir el V1. Y simplemente integro. La integral de FA0 a F1 del diferencial de FDA entre RDA. Y otra vez lo mismo. Escuchen. Nosotros queremos ¿qué cosa? Queremos el menos RDA. Siempre queremos el menos RDA. Entonces, ¿qué va a cambiar? Pues los límites de integración, ¿no? El FA1 baja y el FA0 sube. Y ya está. Nada más. Ahora, ya hemos terminado con el reactor PFR. Ya hemos terminado con el CCTR y hemos terminado con el batch o por lotes. Ahora nos queda el último. ¿Cuál es el último? Nos queda el Packet Bed Reactor, o sea el PBR.
El PBR se usa normalmente para reacciones heterogéneas. ¿Cómo reacciones heterogéneas? Normalmente se usa para reacciones fluido-sólido, en el cual el sólido va a ser nuestro catalizador. O sea, acá lo que a nosotros nos importa ya no es el tiempo, ya no es el volumen del reactor. Lo que aquí nos va a importar a nosotros es la masa de este catalizador que se usa. La masa de este catalizador, eso es lo que nos importa en un reactor de leche empacado o en un PBR. Entonces, mire, la principal diferencia entre los cálculos de diseño de reactores que involucran reacciones homogéneas y aquellas que involucran reacciones heterogéneas fluido-sólido es que en este último caso, que es el PBR, la reacción ocurre en la superficie de este catalizador, ¿ok? Para un sistema heterogéneo fluido-sólido, la velocidad de reacción para una especie de A se define como, miren, ahí ven un menos R de A, pero ¿con qué? Con una rayita arriba. Cuando tengo una sola rayita arriba, ¿qué significa? Las moles de A que están reaccionando entre el tiempo por la masa del catalizador. ¿Cuándo era sin rayita? O sea, cuando queremos la velocidad de reacción nada más. Era las moles de A que están reaccionando entre el tiempo por... ¿cuánto? Por el volumen del reactor. ¿Ok? Pero en este caso ya no nos importa el volumen del reactor. Nos importa qué cosa. La masa del catalizador. Ya. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos llevar de este RDA menos RDA con una rayita a simplemente RDA? Pues es simple. Tenemos que multiplicar por la densidad a granel de este catalizador. Y simplemente pues pueden encontrarlo ahí, ¿no? Porque mire, menos RDA es igual a ¿qué? Mol por decímetro cúbico segundo. Densidad a granel del catalizador, que es gramo por decímetro cúbico. Y pues la velocidad de reacción para en una reacción heterogénea sería mol, gramo por segundo. Miren, gramos por gramo se va, me queda mol decímetro cúbico segundo. Y es lo mismo. ¿Ok? Es prácticamente sería la forma de llevar. Entonces vamos y ahora, ¿cómo se va a hacer la ecuación de balance, no? Pues va a ser lo mismo para un PFR. Es lo mismo para un PFR. La única diferencia va a ser en la generación. Y aquí lo vamos a tener, miren. La derivación de la ecuación para un reactor catalítico de lecho empacado o un PBR se lleva a cabo de manera análoga al desarrollo de la ecuación del diseño tubular, o sea, un PFR. Y ustedes ven, ¿no? Aquí se va a tomar, mira, un flujo FA sub 0 de entrada, un flujo FA de salida. Tenemos acá, toma un límite de un cierto peso de catalizador W hacia W más variación de W. En el anterior, como era V más variación de V. O sea, esa variación de W, ¿qué va a hacer? Va a tender a 0. Y acá está tomando, pues. Y este supuestamente aquí va a salir. Entonces, al igual que el PFR, se supone que el PBR no tiene gradientes radiales en la concentración, la temperatura ni la velocidad de reacción. ¿Ok? Dice, el balance generalizado de moles de la especie A sobre el peso del catalizador resulta la entrada FA cuando tiene cierto W, cuando cierto peso, menos la salida FA cuando tiene un W más una variación de W. Es lo que se pone ahí, más la generación. La generación va a ser igual a ¿qué? A RA con la rayita arriba, que es la velocidad de formación para catalizador, por la variación del volumen. Bueno, la variación del volumen por la variación de la masa, ¿no? Por ese diferencial de masa. ¿Igual a cuánto? A la acumulación. Otra vez, al igual que como es un reactor continuo, el diferencial del número de moles no varía, pues. Eso se hace 0. Hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo nada más. O sea, RDA con la rayita arriba es igual a ¿qué? A moles de A por tiempo por masa del catalizador. ¿Y qué es lo que estoy haciendo acá? Pues simplemente multiplicarlo por la masa del catalizador. Y así se va. Masa del catalizador con masa del catalizador. Y por eso queda como moles de A por tiempo. O sea, recuerden que acá que es moles de A por tiempo, moles de A por tiempo, y acá tiene que ser moles de A por tiempo. Entonces, como el R de A es moles de A por tiempo por masa del catalizador, se multiplica por la masa del catalizador. Nada más. Para que prácticamente quede igual las unidades. Ahora, igualito que en el PFR, vamos a hacer lo mismo para acá. Acá está. Lo mismo. Decimos ahora nosotros, ¿no? Diferencial de F de A respecto de W, del diferencial de la masa, es igual a ¿qué? A R de A con una rayita. Nada más. Ahora, en este caso, nosotros estamos tomando ciertas cosas que estamos idealizando el reactor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros no estamos tomando en cuenta, lo cual se le conoce como la caída de presión y como la decadencia del catalizador. ¿Por qué? Porque el catalizador se puede desgastar a variación con el tiempo, y pues normalmente en los reactores de lecho empacado hay una cierta caída de presión, la cual nosotros no estamos considerando ahorita dentro de esta ecuación. ¿Okay?
Después, en un futuro, vamos a ver cómo entra esa caída de presión. ¿Ok? Cómo entra esa caída de presión. Ahora, simplemente hacemos la integración y se van a dar cuenta que nos queda que antes que nos quedaba que el volumen era igual a que al integral de FA1 a FA0 del diferencial de FA entre la velocidad de reacción. Pero en este caso, que es la masa W es igual a la integral de FA1 a FA0 del diferencial de FA entre menos R de A o una rayita arriba. Prácticamente es la única. Es idéntico, si se dan cuenta, V1 abajo es idéntico. Es idéntico. Ahora, ya terminando, ya vamos terminando. ¿Qué nos va a quedar? Ahí. Pues vamos a hacer un ejemplito, creo. Sí, vamos a hacer un ejemplito. Y el ejemplito está acá. Ya. Vamos a hacer ya teniendo, ya sabemos los tres balances, los 4 en esta ocasión. El batch, el CCTR, el PFR y el PBR. Ahora vamos a considerar la isomerización cis-trans del 2-buteno en fase líquida, ¿ok? Fase líquida, que se escribe simbólicamente como lo siguiente, de A hacia B, ¿ok? La reacción es de primer orden, o sea, R de A es igual a K por concentración de A, y se realiza en un reactor tubular, ¿ok? En un reactor tubular. La velocidad de flujo volumétrico, V así con medio curviada, es constante, o sea, el flujo volumétrico a la entrada va a ser igual al flujo volumétrico a la salida, es lo mismo, ¿ok? Es lo que normalmente ocurre. Y abajo tenemos una cierta gráfica. Ahora, lo primero que nos pide es dibujar el perfil de concentración. Entonces, ¿la concentración de qué depende? Depende del volumen. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que la concentración es igual a ¿qué? Al flujo molar entre el flujo volumétrico. Ahora, y en que nuestro problema, ¿qué nos está diciendo? Que el flujo volumétrico en cada momento, ¿qué es? Es igual. ¿Ok? Entonces, a la entrada del reactor que nosotros tenemos, que la concentración inicial es igual al flujo volumétrico entre el flujo volumétrico inicial entre el flujo molar inicial entre flujo volumétrico inicial. Ese es cuando el volumen tiene 0, o sea, cuando no estamos considerando, cuando no ha entrado nada prácticamente al reactor. Pero cuando ya está la salida, o sea, cuando ya hemos considerado todo el volumen del reactor, o sea, V1, ¿qué está pasando? Tenemos simplemente 0,1, o sea, se ha reducido a la décima parte de mi concentración inicial. Y ya pues, esa es prácticamente la gráfica. Es casi lo mismo, es la misma gráfica, solo que ahora estamos poniendo concentración inicial y 0,1 concentración inicial. Para un volumen 1 y lo mismo para el flujo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos pide después? Nos pide derivar una ecuación que relacione el volumen del reactor con las concentraciones de entrada y salida, la constante de velocidad K y la tasa de flujo volumétrico. Bueno, ahora sí, esto sí está más bonito. ¿Por qué esto está más bonito? Ahora sí. Pues acá. Por ejemplo, el balance de masa general de moles por un rotor tubular, ¿qué es? Diferencial de F de A respecto del volumen igual a R de A. Eso es lo que todos conocemos. Eso es lo que ya les expliqué, como se halla todo. Ahora, la reacción es de primer orden. Si la reacción es de primer orden, menos R de A es igual a ¿qué? Acá por la concentración de A. Nada más. Y ya. ¿Y ahora qué sigue acá? Pues simplemente vamos a hacer, ¿no? Donde veo F de A, ¿qué voy a poner? Voy a poner concentración de A por el flujo volumétrico. Porque es lo mismo. F de A es igual a concentración de A por flujo volumétrico. Pero este flujo volumétrico es constante. Entonces le voy a poner flujo volumétrico inicial. Para que sea constante. Entonces esa constante sale. Flujo volumétrico por diferencial de la concentración respecto del volumen es igual a R de A. Que es lo que están viendo ahí. ¿Qué es lo que nosotros siempre buscamos? Menos R de A. Entonces multiplicamos por menos a ambos lados. Menos flujo volumétrico por la diferencial de la concentración respecto al volumen es igual a menos R de A. Pero menos R de A es igual a ¿qué? Acá por la concentración de A. Entonces es lo que hemos reemplazado aquí. ¿Y qué es lo que va a seguir después? Simple, esa concentración de A lo va a pasar a dividir al otro lado. Y ese menos flujo volumétrico pasa a dividir al otro lado. ¿Y qué hacemos? Integramos ambos lados. Cuando el volumen es 0, la concentración es inicial. Y cuando el volumen es V, la concentración es concentración de A. Nada más. Si integramos, la integral de esto, ¿cuánto es? Es el logaritmo neperiano de la concentración de A entre la concentración inicial. Igual a que A menos K entre el flujo volumétrico por el volumen V. Ese V es el volumen de reactor. Hay que tener en cuenta. Igual a que logaritmo neperiano del valor absoluto de la concentración inicial es igual a que, ya miren, ese menos ha desaparecido, pasó al otro lado. Entonces simplemente el menos entra arriba como exponente y pues cambia el orden, ¿no? La concentración inicial arriba y la concentración de abajo. Y yo ¿qué es lo que quiero? Quiero el volumen que me quede en función del flujo volumétrico, de la constante específica, de la concentración inicial y la concentración de salida. Nada más.
Nada más. Y ahora, bueno, el tercer inciso, lo que nos pide es lo siguiente, ¿no? Determinar el volumen de retorno necesario para reducir la concentración de salida al 10%, ¿ok? O sea que la concentración de A es igual a 0,1 concentración de A sub 0, usando cuando la tasa de flujo volumétrico es 10 decímetros cúbicos por minuto o 10 litros por minuto, y la velocidad de reacción específica acá es 0,23 minutos a la menos 1. Simplemente es reemplazable. O sea, por eso nos pidió anteriormente que hallamos ese volumen. Reemplazamos y nos sale que es 100,11 decímetros cúbicos o 100,11 litros. Ahora, esto es mucho. ¿Por qué es mucho? Bueno, este es un... Ah, ya. ¿Por qué es mucho? Porque en este caso, supuestamente esto es para un reactor, los PFR se usan para fases gaseosas y esto es una fase líquida, entonces por eso. En este caso debía haberse tratado para un CCTR, pero el ejemplo es para un PFR. Ok, bueno, esto es todo. Eh, este, es este es mi base de todo lo que les he mostrado, es el Fowler, Elements of Chemical Reaction Engineering. Y pues bueno, ¿no? Muchas gracias. Espero que se hayan quedado hasta el último. Bueno, esto es más que nada la teoría. Y de ahí vamos a hacer los problemas, que es lo importante, ¿no? O sea, pero la teoría, para que la entiendan, ahí está. Después creo que voy a hacer un drive y voy a poner ahí estos PPTs para que los puedan estudiar. Pero de ahí no hay nada del otro mundo. Los problemas sí del Fowler son bonitos, que después ya se los pienso dar, los pienso hacer, pero poco a poco. Así que nada, espero que les haya gustado. Y bueno, voy a terminarlo con esto acá. Muchas gracias.